Hola, buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Marcos and Row. Buenas, hoy tenemos un vídeo relacionado con nuestro Mercedes Sport Coupé. Como veis, le pasa una cosa muy curiosa. Tiene un problema en el mando de luces y de intermitentes. Como podéis observar, le damos, pero no se mueve. Sí, el limpiaparabrisas no funciona. Tampoco funciona lo que sería la bomba de los limpias del agua. Le apretamos, tendrá que estar echando agua y no echa agua. Así que nada, como hace poco cambiamos el módulo SAM, no sería problema de este. Así que vamos a tener que cambiar nuestro mando, por lo que tenemos que desmontar el volante. Así que nada, vamos a ver cómo se hace, cómo se cambia y vais a ver qué sencillo que es. Vamos a ello. Bueno, primero lo que vamos a hacer es desconectar nuestra batería. Bien, ya tenemos nuestra batería desconectada. Ahora lo que vamos a hacer es quitar el airbag, por lo que tenemos que usar una llave TOS como esta. Vamos a introducirla detrás del volante, como veis, lleva un agujero en cada lado. Así que ahora vamos a quitar el tornillo. Vale, ahí está suelto. Vamos a ir dándole hasta que el tornillo afloje. Si no, lo que podemos hacer es mover también el volante, ¿vale? Para así poder introducir nuestra llave y quitarlo con mayor facilidad. Bueno, ya con los tornillos quitados, como veis, aquí tenemos el airbag. Lo que vamos a hacer es desconectar estas patillas del airbag, ¿vale? Y este conector que tenemos aquí arriba de los mandos del volante. Y nada, luego vamos a quitar el tornillo central del volante. Así que esto es con un destornillador plano, tiramos de ellos y lo vamos quitando. Bueno, como veis, aquí tenemos el tornillo central del volante. Vamos a usar una llave, una TORS del 55. Como es un poco corta, vamos a usar la ley de la palanca. Vamos a utilizar, como veis, este extensor que tenemos aquí y vamos a hacer fuerza y quitar el tornillo. Nada, ya con los tornillos quitados, tiramos de él. Como veis, luego está aquí nuestro conector y varios conectores más para lo que es el mando del volante, el que tenemos aquí, de la palanca de intermitentes, y también para el control de velocidad, que es este de aquí arriba. Así que nada, como veis, quitamos de aquí esta tapa, tiramos también del control de velocidad, lo sacamos y ahora vamos a quitar el mando que nos interesa, el de los limpias. Bueno, aquí, como veis, tenemos el viejo y la caja nueva, que tenemos a este ya ansioso por ver lo que hay dentro. Como podéis observar, aquí tenemos el mando nuevo. Como veis, es el mismo, de la marca Valeo. Ahora os pondré la referencia aquí arriba. Así que nada, vamos a sustituirlo. Y es muy sencillo, lleva unos tornillos aquí abajo que sujetan nuestro plástico con el mecanismo, los quitamos con la llave TORS y ponemos el nuevo. Bueno, como veis, ya lo tenemos listo. Le hemos puesto aquí la tapa lateral y los tres tornillos que tiene justamente ahí detrás, que también son TORS, para que apriete lo que es nuestro mecanismo con esta tapita de plástico. Así que nada, vamos ahora a colocarlo a la inversa y bueno, ya habéis visto lo sencillito que es. Vamos a ver qué tal queda. Bueno, pues lo dicho, vamos a ponerlo, lo vamos a enganchar, ¿vale? Y ahora vamos a poner el tornillo.
Bien, ya lo tenemos montado. Ahora lo que vamos a hacer es volver a conectar nuestra batería y vamos a probarlo. Bueno, llegó la hora de la verdad. Vamos a probarlo. Ponemos contacto. ¡Ja! ¡Sí! ¡Funciona! Vale, los limpias van y mirad. La bomba del agua también. Así que nada, estaba mal nuestra botonera del mando de intermitentes. Ya habéis visto lo sencillo que es y lo rápido que se cambia. Ya sabéis, si os ha gustado nuestro vídeo, danos un like, suscribíos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un saludo!